Bueno, empezamos, si os parece. Bueno, arratsaldeon guztioi, eta nola ez, eskerrik asko gurekin egoteagaitik, eta bereziki mila esker egileari gonbidatzeagatik. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. En primer lugar, un agradecimiento tanto a la autora, que nos acompaña hoy, Elena, como a María Jesús, ¿no?, que nos va a ayudar en esta presentación. Bueno, simplemente, y también agradecer, como no, a Antonia y a Ediciones Beta, ¿no?, por esta magnífica edición. Yo creo que es un libro que requiere poca presentación, porque basta con abrirlo para ver lo que supone este libro. En realidad es una obra de arte plasmada en libro. Y sí quisiera, no, ya lo dice el prólogo, pero sí quisiera remarcar quizá dos ideas o tres. En primer lugar, como decía, es una obra de arte hecha libro. En segundo lugar, que nos da una visión de Bilbao hecha desde el cariño y desde el arte, con lo cual entendemos que es una obra magnífica para hacer ver lo que somos y cómo nos sentimos. Y en tercer lugar, que, y lo vais a ver en la propia edición, bueno, que estamos especialmente encantados porque es una colaboración entre la autora, como no, la editorial y el Ayuntamiento de Bilbao. Y que ha sido un auténtico placer, pues, formar parte de este proyecto. Y como hoy el Ayuntamiento, y mucho menos el concejal, no somos los protagonistas, pues si queréis le cedo la palabra ya a María Jesús y luego tomará la palabra Elena. Y simplemente, pues, otra palabra, ¿no? Enhorabuena, zorionak, egindako lanagatik. Eskerrik asko. Pues muy bien. Primero de todo quisiera decir, si los móviles están apagados, mucho mejor. Es una advertencia inevitable. No sé si soy yo o mis pendientes los que estamos haciendo ruido. Pero efectivamente, primero de todo, la salutación obligada y la recomendación de cerrar los móviles. Bien. No, pues no soy yo. Elena Ziordia, nacida en Ortuella, pero plenciana de adopción y convicción, es licenciada en Bellas Artes. Ha expuesto desde 1989 hasta 2018 en un buen número de galerías, aunque Ederti fue su alma mater como pintora, exponiendo fundamentalmente. Lo ha hecho también en otros lugares de la geografía española, no solo de la geografía vasca, y desde luego en convocatorias tan sugerentes como el homenaje a Gabriela Mistral o Correos visto por los pintores Naif, etc. Algunas de sus obras constan en instituciones como el Hospital de Basurto o en el Museo de Arte Naif de Jaén. Ha ilustrado cuentos, monografías diversas, entre las que destacaría el título de 30 mujeres inolvidables del Servicio de Publicaciones del Gobierno vasco. Pero no es su currículum vitae lo relevante a la hora de glosar hoy, en cierto modo, la impresión, debo advertir, subjetivísima, que me ha causado su trabajo. Ustedes tendrán la palabra en cuanto adquieran el libro, por supuesto. Presentar un libro debe dar prelación a su autora, pero Elena me ha confiado cortésmente, con una cierta complicidad, la responsabilidad de que construya un breve relato para presentar lo que brota de sus pinceles, de sus colores, de ese toque que da vida a un Bilbao tantas veces retratado y pintado. Bilbao hace que germinen muchos libros de imágenes. En este adquiere otra tonalidad. Se trata de una tonalidad vitalista, desde la perspectiva de una mujer, ¿por qué no decirlo? Este libro explicita otra experiencia visual y sensaciones que a su vez descubren a la propia autora de estas acuarelas como, permíteme que lo diga así, como un alma sensible. Su delicadeza no es definible como necesariamente naif, sino lúcida y, a mi parecer, luminosa. Y voy a ello. Voy a ello quiere decir que voy a hacer algún comentario más sobre el trabajo. El retrato y el relato visual se construyen a través de procedimientos simbólicos que tienen en las imágenes su unidad central. Y las relaciones entre ellas, entre las imágenes, organizadas como un todo orgánico, se convierten en eje de significado. No me voy a poner a filosofar, no teman.
pero sí debo decir que un significado que aquí se convierte no solo en local, sino que se hace global, debido incluso a esos personajes miniaturizados que humanizan los espacios que pinta. La narrativa visual de Elena cuenta historias a través de un discurso icónico y el espectador debe aprender a trabajar estos códigos, además de interactuar con las propias imágenes del libro. A mí, y no es narcisismo, pero debo de hacer esa puntualización, a mí me pasa algo parecido cuando escribo sobre Bilbao, y así creo que lo sigo demostrando en mis publicaciones. Esta ciudad de 722 años con 346.843 habitantes, hoy tan premiada, mantiene el olor de sus viejas chimeneas, aunque hayan desaparecido. Y aunque también hayan desaparecido muchas, todavía conserva numerosas tradiciones chimberas. No soy ajena al efecto globalizador, pero hay algo de irrenunciable en el sentir del bilbaíno, como todos ustedes saben. En este libro no se explicita, porque aquí no hay apenas texto, pero el repertorio, no se explicitan mensajes escritos, quiero decir, pero el repertorio de escenas y escenarios es lo que constituye el verdadero lenguaje de su obra. No se detiene en la noticia histórica ni ante lo arquitectónico, estético o urbanístico. No lo ha pretendido, ni seguramente lo requiere. Generalmente, lo que llamamos, con un anglicismo inevitable, el storytelling visual, por influencia anglosajona, se refiere a esas historias que contamos a través de elementos visuales, bien sean fotografías, ilustraciones o vídeos, y cuyo impacto podemos magnificar con el uso de elementos gráficos y otros recursos. En la narrativa visual y los cromorrelatos hay muchas variantes. Elena elige uno muy sencillo, pero efectista, preciosista. Además, debo recalcarlo, es una obviedad que Bilbao atrae. El icónico Bilbao post-Guggenheim, el ex-bochito, el tópico ya algo manido, y que me perdone don Miguel, que siempre intimida cuando hablamos desde esta palestra porque nos vigila desde su propio palco, pues ese Bilbao post-Guggenheim es la estrella invitada principal en este libro. También lo son sus gentes, incluso las transeúntes de este Bilbao tan afablemente bilbaíno, pero también cosmopolita. Y Ciordia lo toma de su mano, a sabiendas de que sus observadores se recrearán contemplando lugares que para nosotros no son comunes, que hemos asumido hace tiempo ya como entrañablemente nuestros, en el siglo XXI. Me refiero tanto a la Fuente del Perro como al Papi, a la Plaza Nueva, como al Ágora o atrio del Azcuna Centrum. Para el foráneo son objeto de sorpresa. Se diría que son extraordinarios, ya que suscitan indagación y confirmación de la metamorfosis de esta ciudad, estereotipada con el marchamo de industrial y decadente desde antes de la crisis de los años 70. ¿O es que se nos ha olvidado? Pero ahora es la que sigue superando otras crisis y trata de gestionarlas con prudencia. Para el bilbaíno que conoce lo icónico de la ciudad, lo ama, admira, acepta, respeta, incluso reverencia. Son el armazón de una mezcla de afectos que nada tienen que ver con el escepticismo de los críticos demoledores que no han calado en sus esencias y solo ven la chabacanería del arrogante, del pueblerino o del zafio. Por eso digo frecuentemente, y a veces, por suerte todavía no me han llegado muchas pedradas, pero digo, mueran los estereotipos interpretados por el mero efecto de provocación, esnobismo intelectual o incomprensión. Fuera postureos. Valga como razón de ello algún dato. Por ejemplo, la irrenunciable decisión de mantener como bandera la marítima del consulado, la rojiblanca, asumida por su población soberana desde 1845 sin someterse a otros caprichos partidistas.
o el mero hecho de que tuvo 2 fundadores, y una fue mujer, doña María. Y una loca, que no lo estaba tanto, entendió a los comerciantes bilbaínos y aprobó sin pestañear las ordenanzas de la institución que le dio vida a esta villa, el Consulado de Bilbao. Y la gente de Bilbao superó guerras caínitas, y no me refiero solo a la Guerra Civil Española, y llegó al siglo XXI para mostrarse, como ya he dicho, cosmopolita, a la escala que le corresponde, no exageremos. Habrá quien ponga sordina a esta glosa tan bilbaína, tan entusiasta, pero es que no me apetece remitirme a los errores de una memoria histórica que solo ve grisallas. Grisallas, como seguro que saben todos ustedes, esas pinturas grises y blancas que no salen del tono monocolor. Prefiero los tonos de las acuarelas de Elena. Sé que hay excepciones iconoclastas muy respetables, desde luego, al escribir la historia visual incluso de esta población, pero la rebeldía crítica al diagnosticar el caso bilbaíno, no apaga el discurso que la pintura de Ziordia ha recopilado sobre nuestra ciudad. La de las 7 colinas, como alguna vez ha sido comparada, al igual que Roma, una exageración sí un poco bilbainista, que tomo en préstamo del sociólogo Ruiz Labuénaga, ya fallecido, al que admiré siempre muchísimo. Y por ello me asalta una pregunta inevitable que formulo en voz alta. ¿Es esta una estructura, la del libro, de un imaginario que retorna a lo hipertradicional? Pues puede que sí, ¿y qué importa? Hace años, Catoño Frade padre, pintor, decorador, pergaminista, como él mismo se autodefinía, publicaba en 1984 un catálogo de obras expuestas por la Caja de Ahorros Vizcaína, la entonces Caja de Ahorros Vizcaína, reuniendo pinturas que sentaban precedentes a esta y otras iniciativas previas. La idea era recrear con pinceles esos lugares tradicionales, los entonces calificados de modernos, y estoy hablando del Bilbao de los años 80. Ziordia traspasa la frontera de la posmodernidad y nos amplía esa mirada. A todos los chimbos que ponen su amor, afanes y corazón en ese querer al bochito que les vio nacer, decía en su prólogo Catoño Frade en 1984. Si se me permite la autocita, será la segunda y última, yo también expuse en mi última publicación sobre la villa de Bilbao hace un año, y aquí mismo, Avatares de la historia de Bilbao, de esta misma editorial, que la sempiterna identidad de lo bilbaíno exige finura. ¿Para qué? Para no derrapar en vulgarismos poco atinados, traicionando el empaque de la ciudad y sus protagonistas. Del ascensor de Begoña a las rampas de Uribitarte ya se mostraba una cierta evolución desde los 80 del siglo pasado. Pero, naturalmente, solo hace falta mirar a Miribilla, a Bolueta, a Zorrozaurre, para confirmar otros cambios que la ciudad ha generado desde los inicios de este siglo XXI. Aquí, en el libro, la ría es el hilo conductor. Pero incluso acotados espacios urbanos, me es imposible mencionar siquiera los detalles en imágenes de ese Bilbao que nos recuerda este libro, porque sería larguísimo de contar. Me centro en aseverar que este otro paseo visual exhibe una paleta muy de autora. Es un libro muy Ziordia y consigue hacer de este libro una nueva estrategia artística con inevitables ejes vertebradores de lo identitario. Hay, perdónenme el cultismo, poética performativa en su proceder. Hay fragmentos de realidades que reconstruyen la totalidad de lo que yo califico cultura hidráulica atada a la ría en este bocho. Así que lo sacrosanto de la bilbainía aflora irremediablemente. Solo un leve pero. Me hubiera gustado algún detalle más de las calles y de algunos de sus rincones, pero comprendo que la espina dorsal está en la fusión del agua de 2 ríos y del agua del mar Cantábrico. Eso es lo que le convierte en una especie de alfombra mágica a este relato visual.
Así que aceptemos que Elena nos traslade de uno a otro rincón elegido por ella como claves de su particular lectura urbana. A través de ellos descubrimos la intención de la autora. La chica con chirrindu, con la bicicleta en la portada, ya nos da una pista interesante. Los turistas, el niño en el estanque de los patos del parque, o también algún peatón con el carrito de correos o de la compra por el muelle de Marzana, son más que meros figurantes. No trato de desbrozar lo convencional, sino de aplicar la lupa a esas imágenes y ayudar a su espectador a que indague. Indaguen ustedes, paladeen sus páginas, sus imágenes, ya que el objetivo macro de esos micromundos que hacen la ciudad ayudan a descubrir lo cotidiano y también el latido de lo extraordinariamente local y localista. Y con ello observamos farolas, remates en los puentes, jardines, el cielo gris, el verdor de las colinas circundantes, la decorativa fachada o el tránsito del peatón por puentes variados. ¿Algo más de costumbrismo o de cultura popular que me haya obligado a decir todo esto? Pues sí, la espadaña, la churrería, la estación a pie de calle del tranvía, la escultura de Trueba, el piragüista, los bancos del campo volantín, etcétera, 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 porque Elena humaniza el paisaje incorporando Homo sapiens en un Bilbao del siglo XXI. Y a la anciana en silla de ruedas o al turista en el Azcuna Centrum portando trolis les hace cobrar protagonismo contemplativo. Están admirando Bilbao. Hay una lógica simbiosis en el relato con el escenario en que los ubica. Y no voy a adelantarles más. Hoy calificaríamos de spoiler si sigo hablando de ello, pero al menos debo decirles que el libro inicia su tránsito desde las primeras páginas contemplando la ensoñación de un lugar donde muchos barcos recalaron a sus muelles antiguamente, Olabeaga, y nos dirige la mirada hasta esa fachada cuyo grafiti todos hemos visto y que es un toque de atención. Soñar, soñar. Y luego se dirige hacia la cercanía de un espacio que fue fabril y hoy vuelve a ensoñar pasados gloriosos haciéndose tecno para rememorar las navieras y después un museo. Y desde ese punto de la ría y hasta el final de su libro nos lleva, como he dicho antes, de la mano hasta la estación intermodal y nos recreamos en otro Bilbao de pleno siglo XXI, ese que combina tradición e innovación, como ya he repetido varias veces, pese a quien pese. Y nos paramos a mirar el ayuntamiento y el mercado de las flores y la Sendeja y los jardines de Albia y llegamos hasta la Plaza Moyúa. Pero nos gustan mucho, me gustan mucho las dos bilbainitas que caminan con el carrito de compra y el perrito en dirección a la pasarela Rupe. Y vemos cómo interpreta la musa de Arriaga, que es Euterpe, y no puede faltar el Funi y el acceso al mundo del mapa mundi bilbaíno desde la cota de Archanda. Tampoco se olvida de la Grúa Carola, ni de Don Diego, ni de la Plaza de Arriquíbar, y por supuesto, menos aún, del Teatro Arriaga. Y por supuesto, vislumbra Begoña, como no podía ser de otro modo, y la chimenea de Echevarría, y las calzadas de Mayona, y ese paño magnífico de las casas con aire pretenciosamente veneciano de La Naja y Marzana. ¡Qué maravilla! Un cúmulo, por tanto, de lo señero y quizás, bueno, un poquito tópico, sí, no es malo. En suma, la ciudad tiene una poética innegable que alimenta la creatividad de numerosos artistas, pero Elena ha captado su propia versión de ese lado poético hasta convertirse en su heraldo, o tenemos que decir ya heralda, mensajera en todo caso, porque esta polis suscita sensaciones adheridas a su impacto plástico. Y no creo exagerar cuando digo que me da chance para sostener que mi ciudad genera relaciones siempre ligadas a una cultura confeccionada por quienes la han ido construyendo.
y su poética urbana también le debe a esos que han estado construyendo ciudad muchas cosas durante muchos decenios. Lo que para mí aún es más interesante, este libro, como la propia ciudad, cobija sentimientos y una larga historia que naturalmente no puedo glosar. Así que concluyo expresando que existe una dialéctica entre lo metafórico y el pensamiento, entre la poética y la estética, entre lo científico y también lo metafórico, elementos que no pueden existir uno sin lo otro. Cuando yo miro este libro, leo entre líneas mucho esfuerzo y muchos logros. Y sí, prefiero ser optimista como ella, como es este libro, puro optimismo. De forma que termino con una idea que torna su mirada de nuevo a la ría como centro de todo. Pero la cita no es mía, es de Hermann Hesse, cuando decía: «El río me enseñó a escuchar, de él lo aprenderás tú también». Y tomando en préstamo a Jorge Luis Borges, también diré, haciendo acopio de humildad: mirar el río hecho de tiempo y agua y recordar que el tiempo es otro río. Saber que nos perdemos como el río y que los rostros pasan como el agua. Pero este libro pasará también a la propia historia, a la historiografía de la propia ciudad. Te agradezco infinito que hayas hecho este trabajo, así que te cedo la palabra ahora para que como autora digas lo que te parezca. Después de esto, no sé. Casi nos levantamos y nos vamos. No tienes que decir algo, seguro. A ver, bueno, lehenengoz eskerrik asko guztioi etortzeagatik, eskerrik asko Gonzalo, eskerrik asko Maria Jesus eta eskerrik asko Bilboko udalari bere laguntzarekin liburu hau gauzatu egin delako. Gracias especialmente a María Jesús, que sé que tiene una agenda apretadísima y ha sacado tiempo para estar hoy con todos nosotros. Yo le pedí unas palabras porque si no le dije yo, con lo que hablo, esto va a acabar en 5 minutos y nos vamos todos para casa. Así que muchísimas gracias. Yo nik kontatuko dut orain zergatik egin dudan liburua eta zelan izan dan prozesua, ezta? Este libro empezó hace muchísimo tiempo cuando una hija mía, Olat, bueno, una hija mía, la única que tengo, iba a pasar un mes a Estados Unidos. Y creo que es una experiencia que compartimos muchos de los que estamos aquí, que cuando mandas a un hijo, a un sobrino fuera o vas a visitar a alguien que hace mucho tiempo que no ves, quieres llevar algo especial, algo que sea bonito, algo que esté bien hecho, con cariño, que diga algo de los que estamos aquí, de cómo es el mundo del que va. Y piensas, pues que llevo algo que tiene que ser también manejable, que no pese un quintal. Dices, pues, un jamón da muchísimos problemas en la aduana. Vino es un problema para llevarlo. Entonces piensas en un libro que es algo manejable, bonito y que va a perdurar. Yo estoy buscando ese libro y no lo encontré y por eso quise hacerlo, ¿no? Y al mismo tiempo, en ese momento estaba en la Galería Ederti, y Arantxa Zabala, que está aquí, me dijo, pues ¿por qué no pruebas a hacer cosas más pequeñas, de cara a Navidades, acuarelas? Y yo le dije, Arantxa, yo en acuarelas no he hecho en la vida. No, tú prueba, tú experimenta. Eta ni oso esanekoa naizenez, probatu nuen. Y empecé a trabajar en acuarelas y me sentí muy a gusto. Y cuando juntas una docena o 20 acuarelas de sitios de Bilbao, dices, pues esto podría funcionar también como un libro, ¿no? Y uniendo las dos ideas de algo de cara a turistas, de cara a extranjeros y algo de imágenes de Bilbao, surgió la idea de hacer el libro. Entonces hice una especie de prototipo y empecé a pasear por las, ¿cómo se dice?, por las editoriales. Y es un mundo muy complicado, había muchísimos problemas, entonces fueron pasando tiempo, fueron pasando distintas versiones del libro y llegó un momento en el que empecé a pensar en la autoedición, pero también es un tema bastante complicado. Bueno, yo tenía un montón de imágenes, empecé a hacer acuarelas, llegó la pandemia, yo seguí trabajando porque tenía un banco de imágenes muy grande
Y después de seguía dándole vueltas al tema de la autoedición. Y después de la pandemia, un día estaba hablando con Ignacio Villota, a quien muchos de vosotros conocéis, una gran persona, gran amigo, y me dijo: Elena, este libro hay que sacarlo adelante. Yo le miré con gran escepticismo y dijo: sí, vamos a ponerlo en marcha. Entonces surgió la posibilidad de optar a unas ayudas del ayuntamiento con la editorial Beta, con quien he trabajado súper a gusto, y el ayuntamiento tuvo bien darnos la ayuda y se ha convertido en el libro que tenemos aquí. Y también quería decir que, ya se me han acabado las fichas. Que como veis es un libro que prácticamente no tiene texto. Hemos hecho a propósito algo que sea muy visual y que cada uno le ponga el texto que a él le sugiera, ¿no? Cuando estás viendo un libro, y a mí me ha pasado, compras un libro de viaje de sitios donde has estado, y dices: ¿te acuerdas lo bien que lo pasamos en la plaza esta cuando estuvimos tomando algo? O cuando a Pepito le pasó no sé qué, cómo nos reímos. Entonces unes anécdotas y sitios, y yo creo que es un recuerdo estupendo, ¿no? También ha sido con un papel que hemos querido que refleje y que recordase mucho el papel de acuarela, que tenga un tacto muy agradable, y nada más. Así, el punto de vista que he querido adoptar ha sido el del paseante, no el que conoce, no el que vive en Bilbao y ya lo tiene todo muy visto, sino el que viene y se sorprende. Yo no soy de Bilbao, yo soy de Ortuella y ahora vivo en Gorliz, pero mi experiencia creo que es muy diferente de la gente que vive aquí, ¿no? Yo vengo y cuando entras en el atrio de Azcuna es que es sorprendente, o no sé, otras experiencias que tienes cuando paseas, ¿no? Y eso ha sido lo que he querido reflejar en el libro, una vivencia de paseante, de turista que recorre los sitios pues más conocidos. Yo también he conocido sitios gracias a este libro. Irala yo no lo conocía y me parecen unas casas súper bonitas. No sé, a la hora de reflejar, me acuerdo un día entrando en Bilbao con el coche, pasé por delante de Volantín, que había gente paseando, había gente haciendo deporte, un contraluz súper bonito, precioso, y aparqué el coche y me fui a hacer fotos, y eso está reflejado, aunque al principio no había pensado meter el campo Volantín. La visión que hay de la Universidad de Deusto, yo no lo tenía muy claro, y un día Mila, de 48007, que está por ahí, me dijo que había un punto de vista muy bonito debajo de la pasarela Rupe, que ella estaba pensando poner allí una de sus famosas mesas. Y le dije: si no te importa, te voy a robar el punto ese de vista porque me parece muy bonito. Y así se ha construido el libro, con distintas aportaciones y estando siempre con la antena puesta a ver lo que sugería la gente. Y nada más. No tengo más que contaros. Pero seguro que entre el público habrá preguntas y habrá curiosidades. Yo quería hacerte, si me permites, Elena, una observación, sin desmerecer al sector de las cárnicas y los productos derivados y el sector vitivinícola, vaya por delante, pero yo creo que el objetivo lo has conseguido, primero. Pero voy a discrepar en un punto. Es decir, me parece un regalo magnífico, pero también es un regalo para los que vivimos y las que vivimos en Bilbao. Porque, claro, tú realizas un retrato de un Bilbao que vemos todos los días, pero a través de tus ojos y tu sensibilidad. Y yo este Bilbao que he visto en este libro, o que he podido disfrutar o deleitarme con este libro, no es el Bilbao que yo veo como paseante, porque no tengo la capacidad de interpretarlo como lo interpretas tú. Yeah. Es decir, es un libro con una sensibilidad y un tratamiento de la imagen a través de la acuarela maravilloso. Por eso digo que es un magnífico regalo, no solo para los que nos visiten, que también, sino también para los que día a día recorremos esta ciudad, y yo creo que todos y todas los aquí presentes hemos tenido muchas experiencias con la ciudad que son muy curiosas. Puedes pasar todos los días por una calle y nunca miras hacia arriba. Sí. Y de repente descubres una arquitectura maravillosa después de 30 años pasando por esa misma calle. Y yo creo que esta obra tuya que hoy presentamos nos va a ayudar a eso, que para mí es lo importante desde el punto de vista de la institución a la que represento, que es una ayuda más para amar la ciudad, un elemento importante para valorar lo que tenemos y para sentirnos orgullosos y orgullosas de la ciudad que tenemos y también del talento que tenemos. Por eso yo sí te quiero manifestar mi enhorabuena e insisto,
no desmerezco en nada al sector del cárnico y a los jamones, ni tampoco al vino, pero evidentemente como concejal de Cultura te doy la enhorabuena y como representante del Ayuntamiento de Bilbao también, porque unes estos dos puntos. Esto es arte, pero también es promoción de ciudad, promoción del talento y ayuda a reinterpretar la ciudad con los ojos de una persona que rezuma sensibilidad. Por mi parte, eskerrik asko. Siempre es una posibilidad de hablar y lo único, no empecéis a hablar, por favor, nos han pedido los técnicos, hasta que no tengáis el micro en la mano, porque está grabándose, se emite en streaming y si no, no se escucha ni se graba bien. Así que, por favor, utilizad el micrófono. Muchas gracias. Bueno, hola. Oye, has hablado del libro, pero tienes unas camisetas y unas sudaderas preciosas. Pues, en la tienda esa que has dicho de 48,0, ahí he comprado yo unas camisetas y unas sudaderas que cuando me las pongo llama la atención. Por todas partes. Y cuando tengo que hacer algún regalo, me dirijo a esa tienda a comprar esas camisetas porque son preciosas. Tengo una con una bicicleta, una chica en una bicicleta con una tabla de surf. Bueno, y tengo unas cuantas, porque ya es un vicio. Es que ricasco. Animaros. Venga, por ahí hay... Sí, oye, Elena, enhorabuena ante todo por tu Es que libro, me ricasco, parece que Mike. es... Sí, yo siempre tengo algo que decir, ya sabes cómo soy. Bueno, pues enhorabuena por tu libro, me parece que es maravilloso. Y solo una pregunta muy sencilla. ¿Esto lo trasladarías a otras ciudades que conoces que despiertan muchas cosas en tu corazón? Ciudades del extranjero, quiero decir, sitios donde has ido. ¿Harías el mismo planteamiento o no? ¿O no te atrae ese tipo de concepto? Atractivo sí que es, claro que sí. Ya, Porque por eso te pregunto, ¿no sería un Sí, proyecto sí, para el sí. futuro también? A ver, yo tenía también pensado hacer de Donosti, pero Ya, ya, no, digo esto es muy del extranjero, del otro problemático. extranjero, del más allá. Yo estoy a estas sugerencias. Vale, bueno, pues perfecto, gracias. Se calienta alguien más para preguntar más cosas. Yo sí que, un poco en relación a lo que te acaban de preguntar, también había pensado el formularte la inevitable pregunta, ¿qué has dejado en el tintero? Y, sobre todo, ¿cuál ha sido un poco el criterio que has utilizado para seleccionar las imágenes que has seleccionado? No, sencillamente me hice una lista de los sitios más representativos que crees que tienen que ir e intentar reflejarlos. Hay veces que dices, es que no lo veo, la Gran Vía pues casi no se ve, pero es que no la veía. Igual un día paso y lo veo. O sea, me ha pasado, hay una imagen que es la del puente de, ¿cómo se llama? Que se ve el Guggenheim, que se ve... ¿El Puente de la Salve? El Puente de la Salve. Por ahí he pasado tropecientas mil veces, pero un día me paré y digo, si es que es súper bonita esta vista. La estructura se veía, en el hueco se ve el Guggenheim, se ve la ría, y hay cosas que de repente haces un clic y lo ves, y otras veces pues no, ya puedes dar vueltas que no. Correcto. Elena, ya que me has citado, yo a Elena le he conocido de una manera muy peculiar. Yo iba paseando por el campo Volantín, que voy mucho, iba cuando no tenía lumbalgia, y entré en una tienda de arte en una de las casas de Allende, al lado del puente. Y empecé a ver unas acuarelas preciosas. Digo, ¿esto de quién será? Y tal, y me marché. Y luego, como tenía que hacer una portada para mi libro del Atleti, entonces había pensado en Amenofis, que es un caricaturista muy bueno del Correo. Pero iba con él y dije, oye, ¿y aquella acuarelista que yo conocí Entonces di contigo no sé cómo. Me parece que pregunté en Azcuna. Pregunté por ti, que es donde esta señora ha comprado todos los bolsos y las cosas tuyas. Bueno, entonces yo, cuando te conocí y me hiciste el diseño de la portada, que es lo único que vale del libro del Atleti, pues me quedé alucinado. Y como soy muy pesado, luego te empujé a que no sé qué y tal, que es lo que tú has dicho antes. Y ahora te emplazo a otro proyecto, pues ya hablaremos, sobre Bilbao. Y de ahí viene... Tú me hiciste el favor a mí. O sea, No, que va. A ver, no, Ignacio, hombre, yo te he nombrado el motor del proyecto. Sí, ¿Es pero así? bueno, pero para mí fue un acierto dar contigo, que no te conocía de nada, porque yo no había tenido oportunidad. Y ahí me encontré con una artista fabulosa. Y sobre todo te felicito por el muelle de Marzana. Ah, sí.
Es lo que más me ha gustado del libro. Pero bueno, nada más. Es que ricasco. ¿Alguien más? Gonzalo, ¿le preguntas algo más a la Sí, autora? sí, vamos a ver. Fácil, por favor. Sí, sí, va a ser fácil. Además, la pregunta es para las dos, ¿no? Ya de alguna forma María Jesús lo indicaba, ¿no? ¿Cómo calificarías este libro? Y María Jesús decía, ¿no? Como historiadora que es, ¿este libro es un paseo por la historia de los paisajes de Bilbao? ¿Has pretendido, es decir, porque me ha parecido un contraste, hemos visto espacios, ámbitos, paisajes muy clásicos, ¿no? Con un Bilbao, y a la vez también hemos visto espacios clásicos pero enormemente renovados, como Sí, podía sí, ser sí. Azcuna Central, Sí. que además lo retratas desde fuera y desde dentro, ¿no? Tu vocación, o de alguna forma, ¿no? La línea argumental o lo que subyace a esta obra ha sido reflejar el Bilbao actual o hacer una mirada retrospectiva, mirada de presente y mirada hacia el futuro, ¿no? Porque a mí sí me resulta muy interesante el contraste, ¿no? De la arquitectura más clásica, evidentemente, las imágenes hoy en día Sí. son del día de hoy en día, pero yo creo que el recorrido que has hecho de paisajes son algunos de paisajes muy clásicos, muy conocidos y reinterpretados con tu mirada, creo que decía, otros paisajes muy cercanos en el tiempo y otros paisajes muy rompedores, ¿no? En espacios muy rompedores en cuanto a la arquitectura y la vivencia, ¿no? Entonces, quería saber si eso es premeditado o simplemente es fruto de la casualidad, con lo cual tendrías mucho más mérito, ¿eh? Yo no lo he intelectualizado tanto, o sea, he paseado, he visto y he reflejado, pero claro, yo también tengo mis propias vivencias. Comentaba un día con María Jesús, ¿no? Claro, yo el Bilbao que vivías cuando venías de Ortuella al tren, era un Bilbao muchísimo más gris cuando yo era joven, claro. Y ahora te encuentras, y yo, hace poco estuve haciendo unas fotos para la última imagen que hice, que fue la primera, de la zona de Olaviaga, o sea, del frente de Olaviaga, y yo decía, esto es Europa. La gente iba paseando en bicicleta con los críos a clase como cuando estás en Copenhague de viaje. O sea, ese cambio yo no lo he reflejado a propósito, pero yo creo que se ve ahí, ¿no? Pero Yo solo apostillaría que, en parte, mi glosa, no sé si ha resultado en exceso entusiasta, pero es lo que he tratado de decir también, y efectivamente. Y otra vez con la salvedad y con la humildad a la que apelaba al final, yo también tengo un paseo por la historia de Bilbao, pero es otro paseo. Y efectivamente en este caso es un paseo muy personalista, muy marcado por lo que cada cual ha ido construyendo. En este caso la autora ha construido su propio paseo y a mí me parece que, bueno, que es innecesario decir más cosas, que efectivamente lo importante es ver cómo desde Olaveaga hasta prácticamente Miribilla, eso se va reflejando y se va personificando, pero con ese toque humanista que tú le has sabido dar y efectivamente con esa visión verdaderamente optimista de Bilbao. Y sí creo que efectivamente no es solo para un libro de turista que llega a Bilbao y se quiere llevar algo bonito, es un libro para bilbaínos también. sí, yo también, o sea, cuando lo hemos hecho también pensamos en gente que ha vivido toda la vida de Bilbao y cuando ve la foto o sea, el dibujo del Parque de los Patos, se acuerda de su infancia en el Parque de los Patos. O sea, tu vida está ligada también con los espacios que aparecen ahí y haces tu propia lectura, ¿no? Y el que viene de fuera, pues se lleva otra lectura completamente diferente, claro. Sí, yo creo que es una visión muy íntima del espacio público, si me permites la expresión, ¿no? Sí. Es pues eso, a través de tu sensibilidad reflejas espacios cotidianos en los que los demás, viendo lo mismo que tú, no percibimos lo mismo que tú. Y que yo creo que es el mérito de tu muchas obra. veces es solo pararse y mirar, no y la sensibilidad de artista. Bueno, eso está clarísimo. La capacidad de observación, así es. Yo le conozco a la pintora desde hace tiempo y es que me comentaba esta chica que tengo al lado que ella querría saber qué siente cuando ve gente aquí que le ha seguido desde que hacía sus primeros cuadros. Porque viene gente desde que hizo sus primeras exposiciones en Bilbao, de la larga época en la Galería Derti, después la transformación. ¿Qué siente cuando uno se ve tan apreciado y tan querido? Eso es lo que quería saber de ella.
Pues es una gozada. Es una pregunta nada interesada, además. Pues es una gozada ver a la gente que ha tenido la movilidad de venir hoy aquí a saludar después de tantísimos años. Un placer. Y se agradece. Sí. Muy bien. No os conocéis, ¿no? Oye, Elena. No os conocéis. No, Oye, Elena, ya sé si eso es muy pesadito y me plasta. Esa. Yo hay un libro de acuarelas tuyas de Bilbao que falta. Me faltan muchos, ya lo sé. Es una visión de los edificios peculiares de Bilbao que no son ni la Diputación, ni el Ayuntamiento, ni la Bilbao, ni nada por el estilo. Son esas casas de estilo racionalista que tú me hiciste a mí una muy bonita, de la Equitativa. Sí. Es una casa de Rucabado en Ramón y Cajal en Deusto de estilo regionalista, que es una maravilla. La gente no lo conoce, porque está en la acera que da al ferrocarril. Son las casas de estilo también regionalista, racionalista, neogóticos, ¿no? Tal, que no están representadas muchas veces en luego las casas de los grandes arquitectos de Bilbao. Por ejemplo, la casa del Colegio de Abogados, de Palza. Es precioso. Las casas de Ispizua. ¿Sí has sacado tú alguna vez el tigre? Me parece que algún claro. del tigre. Sí. Y varias cosas más que habría que seleccionar haciéndoles una referencia arquitectónica y artística. Lo dejamos en la Concejalía de Cultura, claro. Esto como encargo. Queda lanzada. Siempre me voy con Yo me deberes, presto. No, yo te haría un elenco de edificios que la gente de Bilbao no los conoce. Ya, sí. Y que tienen un valor arquitectónico fabuloso, de nuestra edad de oro, de la arquitectura municipal de Bilbao, de Bastida, de Ispizua, de Palza, de Galíndez, que son maravillas. Sí. Hombre, sí se han hecho publicaciones en donde el repertorio, la catalogación arquitectónica aparece. Te hablo de acuarelas, ¿eh? Hablo de acuarelas. Sí. Pero tu versión es otra, es pintura, es acuarela. Claro, sí, por eso. Me gustaría mucho verlo en vida. A mí también. De aquí pueden hacer una obra entre las dos. Un poquito de texto, para contextualizar la arquitectura con las acuarelas. No estaría mal. Para la próxima Elena. versión. Bueno, pues aquí ha nacido, además de una amistad, a lo mejor un germen de proyecto. Fenómeno. Todo se hablará, todo se Fenómeno. hablará. Estupendo. Sí. Vale. Todavía hay alguien más que quiere preguntar. Adelante. Mike. Ya lo siento, Elena, soy yo. Nada, otra vez. nada. Oye, ese que hablaba antes era tu marido, creo, ¿no? El del cariño. Eso y todo creo. Ah, sí, vale. Hasta hoy sí. No, oye, una pregunta muy corta y muy precisa. ¿Qué proyectos tienes de cara al futuro? ¿Algo estás pensando en algo? ¿Algún tema concreto? Ahora mismo tengo que acabar de entregar a la editorial, es que no le veo a Antonia, unas acuarelas de un libro de mujeres, de 40 mujeres de Euskal Herria, en lectura fácil, que vamos a sacarlo en febrero, tiene que estar publicado. Y esta semana entrego las últimas. Y luego pues ya me inventaré algo. También. Eso es. ¿Qué hay de lo mío? Muy bien. No sé si tenéis alguna pregunta más que hacer. Bueno, Pues nada. En primer lugar, dar las gracias a vosotros y vosotras, a todas las personas que nos siguen por streaming, que también siguen la programación de Bidebarrita Kulturgunea, por supuesto a María Jesús por su espléndida presentación y a la protagonista que es Elena y que siga pintando durante muchos años y, como suelo decir, y nosotros que lo disfrutemos y lo veamos. Eskerrik asko. Eskerrik asko guztioi eta hurrengo arte. Eskerrik asko.